Te despiertas una mañana y miras las noticias mientras tomas tu café. ¡Lo hicieron de nuevo! ¡Esos científicos!, el presentador grita en la televisión. Hace unos días se publicó un informe de que la Luna se está alejando más de la órbita de la Tierra. Su distancia se extiende 5 centímetros por año. En los últimos 2000 años, se desplazó un total de 80 metros. Esta distancia no es demasiado desalentadora, pero la noticia ha hecho que la gente entre en pánico y se preocupe. Se reunieron alrededor del planeta para tratar de evitar que la Luna escape de la órbita de la Tierra. Aunque en realidad no la abandonará hasta dentro de 1000 millones de años. Pero todos estaban enfocados en los beneficios pasados de la Luna. Es obvio que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, no habría evolucionado sin su existencia. La Luna controla las mareas y las moléculas en la atmósfera. Sin ella, los humanos en particular, no habrían evolucionado. Entonces, con esta apreciación de la Luna, los altos mandos ordenaron a los mejores científicos que encontraran una solución para acercar la Luna a la Tierra. Se construyó un motor propulsor gigante en el lado oscuro de la Luna. Se encendió y el impulso intentó empujarla hacia adelante, pero el poder de arranque no fue lo suficientemente fuerte como para empujar a la Luna. En cambio, inclinó su eje, girándolo lentamente. A medida que el satélite giraba, los científicos se apresuraron a apagar el motor antes de que éste alcanzara su máxima potencia y se desviara de su curso. Los altos mandos no aceptaron esto y les ordenaron continuar con el objetivo. Los científicos insistieron en que las matemáticas no eran correctas y no sabían exactamente lo que podría ocurrir. Sus preocupaciones fueron ignoradas y observaron cómo aumentaba la potencia del motor. Los motores empujaron lentamente a la Luna, reduciendo la distancia. Pero como se empujó en el momento equivocado, el ángulo al que estaba dirigido el impulso traería complicaciones. El empuje y la gravedad de la Tierra aseguran que la Luna siguiera la órbita a una distancia reducida. Pero con la combinación del empuje inicial en un ángulo indirecto, la Luna se alejó de la Tierra, desplazándose rápidamente de su trayectoria, en un camino para abandonar la órbita por completo. Mientras terminas tu desayuno y apagas la televisión, sales a mirar la Luna. Se ve muy arriba, aparentemente bien. Seguramente el presentador estaba exagerando. Vas a trabajar. Los problemas de la Luna ahora son solo una ocurrencia. Incluso si fuera cierto, ¿cómo podría afectar tu día? La mañana se siente normal, solo otro día en la oficina, como siempre. Durante la hora del almuerzo te diriges a la ciudad y notas en el camino que el viento se está levantando. Se vuelve más fuerte y más frío. Debe ser una tormenta que se aproxima. Rápidamente revisas la Luna. Parece más pequeña, aproximadamente la mitad del tamaño de lo que era esta mañana. Pero es mediodía, así que se supone que debe ser de ese tamaño, ¿no? Después de terminar tu comida en el restaurante, te vas y descubres que está más oscuro. El viento es mucho más fuerte que antes, pero no hay nubes de tormenta en el cielo. La gente en las calles apunta hacia el cielo sorprendida por algo, aparentemente un eclipse. Mientras la gente comienza a correr frenéticamente por las calles, miras hacia arriba y no puedes ver la Luna. Confundido, decides regresar a casa. Cuando llegas, enciendes la televisión. El presentador de noticias, que ahora está más serio que antes, explica que la Luna ha abandonado la órbita de la Tierra por completo y está volando hacia algún lugar del espacio. Esta pérdida significa que el ciclo diario ha cambiado. Ahora solo hay 6 a 12 horas de luz solar al día y más de 1000 días en un año. Solo tengo que trabajar la mitad, dices emocionado, levantando los brazos en el aire. La falta de la Luna crea un mundo completamente diferente. La atracción de la gravedad de la Luna es lo que mantiene a la Tierra en su lugar en un ángulo de 23,5 grados, asegurando los patrones climáticos y los días normales a los que estamos acostumbrados. Desconcertado por toda la información científica, sales a confirmar que no te están haciendo una broma. La semana laboral más corta parece demasiado buena para ser verdad. Cuando miras hacia el cielo, notas que las estrellas son más brillantes que nunca. Puedes ver claramente los contornos de los brazos de la Vía Láctea. Las estrellas son mucho más numerosas de lo que recuerdas, con Venus brillando mucho más que todas ellas. Sí, es una vista hermosa, pero no estás seguro de si valió la pena quitar la Luna por un cielo nocturno más claro. Nunca te ha interesado la astronomía, así que decides ir a la cama. Es una buena idea adaptarse al nuevo ciclo de día y noche.
Pones tu alarma en 2 horas. Eso debería ser suficiente. Te dices a ti mismo felizmente. Mañana es sábado, después de todo. Tienes que levantarte temprano para ir a surfear. Debes atrapar esas olas de marea alta. Te despiertas, juntas tus cosas y conduces a la playa. Las noticias en la radio explican algunas cuestiones sobre cómo la Tierra ahora está más indefensa ante los asteroides y la Luna. Luego hablan sobre algunos problemas con las mareas. Algo sobre cómo la marea ahora es 1/3 del tamaño que solía ser antes. No estás seguro de cómo esto podría afectar a las olas. Tal vez signifique que serán más grandes. Estacionas en la playa, tomas tu tabla y miras hacia donde deberían estar las olas. Debería ser marea alta, pero el mar está mucho más lejos de lo normal. Te encoges de hombros ante el obstáculo de tener que caminar hacia el agua. Después de una caminata larga hacia las olas retorcidas, tu estado de ánimo cambia a medida que te acercas, mirando fijamente las diminutas olas. Molesto, vuelves a casa. Mientras conduces, escuchas las noticias y prestas más atención a la información proporcionada. En lugar de estaciones estructuradas, solo hay patrones climáticos erráticos. Los vientos son más rápidos y fuertes, lo que crea tormentas más poderosas y en algunos lugares solo hay condiciones de estancamiento. El Ecuador ya no siempre es cálido. Los polos no están constantemente fríos. Las profundidades del agua se reducen. Las mareas solo se ajustan a la gravedad del Sol. Se reducen a 1/3 las profundidades anteriores. En todo el mundo, las mareas cambian de altitud. Se encogen en los polos y la protuberancia de agua alrededor del Ecuador cambia. La Luna regulaba las mareas y proporcionaba los cambios periódicos que eran un elemento clave para ayudar con la vida en la Tierra. Las formas de vida acuática se desplazan dentro de aguas poco profundas en todo el planeta. Los ciclos de vida microbiana se han alterado. No podrías imaginar que algo tan simple como un cambio en las mareas podría ser tan importante para miles de millones de formas de vida. El agua y las precipitaciones, que se distribuyen por todo el mundo, no pueden proporcionar sustento donde antes lo hacían. El clima se ha vuelto más extremo, más cálido durante periodos más prolongados y más frío en otras partes de la Tierra. Con el tiempo, algunos miles de años en el futuro, los desiertos secos se convertirán en glaciares. Estos intensos cambios interrumpen el orden natural de todas las cosas para la vida en la Tierra. La Luna no solo controlaba las mareas y el clima, sino que solía atraer moléculas dentro de la atmósfera a medida que se movía. El movimiento ahora constante altera las moléculas, creando barreras para la evolución. Llegas a casa molesto tras conocer la descorazonadora noticia. No solo nunca podrás volver a surfear, sino que toda la vida en la Tierra cambiará. Ha comenzado una era de evolución. Durante el próximo año, la flora y fauna cambian para adaptarse a este nuevo mundo. Los animales migratorios que viajarían hacia lugares más verdes no encuentran nada en absoluto. Las aves están completamente confundidas en el cambio de estaciones. Los animales que hibernan entran y salen de sus refugios en los momentos incorrectos, y la vegetación lucha por crecer debido a la falta de luz solar. Los animales nocturnos no pueden ver sin la ayuda del reflejo de la luna. Aunque Venus es la fuente de luz más brillante cuando está oscuro, es solo una milésima parte de lo brillante que era la luna. Los animales depredadores que cazan durante la noche no son capaces de encontrar a sus presas, lo que brinda una oportunidad para que los animales más pequeños prosperen. Aunque la vida en el planeta ha cambiado, seguirá existiendo. Pero los ajustes repentinos se convertirán en una prueba para todos los ámbitos. Con el tiempo, será muy interesante ver qué especies se han adaptado y evolucionado. Un mundo donde las ratas y los ratones serían más grandes debido a sus capacidades de adaptación podría crear una nueva especie dominante. En millones de años de evolución, sus descendientes prosperarán. Podríamos ver ratones herbívoros del tamaño de un búfalo cruzando las llanuras y ratas del tamaño de un tigre deambulando por las selvas. Los ratones que viajan por los árboles con brazos largos pueden balancearse entre las ramas. Otros probablemente se trasladarán a los mares en lugar de los mamíferos para alimentarse de la vida acuática. Las ratas depredadoras de ojos abiertos pueden tener rasgos similares a los murciélagos con ecolocalización, convirtiéndose en los conquistadores de las noches oscuras. Todas las nuevas especies que surgirán, sin duda, seguirán siendo monitoreadas por humanos,
estemos donde estemos. La Luna es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo. Al mismo tiempo, entre otros cuerpos astronómicos, es uno de los más tenues y menos reflectantes. Nuestro satélite natural solo parece brillante porque está muy cerca de la Tierra. En comparación, nuestro planeta se ve mucho más brillante cuando lo miras desde el espacio. Es porque las nubes, el hielo y la nieve reflejan mucha más luz que la mayoría de los tipos de rocas. Tritón, la luna de Neptuno, tiene toda su superficie cubierta de varias capas de hielo. Si este satélite reemplazara a nuestra luna actual, el cielo nocturno se volvería 7 veces más brillante. Cuanto más cerca está la luna del horizonte, tanto más grande se ve. Este fenómeno se llama ilusión lunar. Una de las teorías que lo explica afirma que la atmósfera juega el papel de una lupa, lo que hace que la luna parezca más grande. En realidad, si la atmósfera tuviera algo que decir, la luna se vería más pequeña, no más grande. La mayoría de los expertos creen que la ilusión la crea tu propia mente. Puede aumentar el tamaño de la luna más de 2 veces. Cuando el satélite de la Tierra está en lo alto del cielo, no tienes ninguna pista visual de qué tan lejos está. Pero cuando está cerca del horizonte, puedes ver los objetos que lo rodean en detalle. Eso hace que la luna parezca más grande. Pero es solo una de muchas teorías que explican el fenómeno. Por cierto, puedes engañarte a ti mismo para salir de esta ilusión si te agachas y miras la luna boca abajo a través de tus piernas. Hace 2 o 3 años, un asteroide entró en la órbita de la Tierra y comenzó a viajar alrededor del planeta. Aunque no es más grande que un automóvil promedio, sigue siendo un gran problema. De más de 1 millón de asteroides que conocen los astrónomos, es solo el segundo en orbitar nuestro planeta. Llamado 2020 CD3, es nuestra mini luna temporal. Sin embargo, no estará con la Tierra por mucho tiempo. El asteroide sigue una órbita aleatoria y está alejándose lentamente. Los objetos capturados temporalmente, como el 2020 CD3, son raros. Necesitan tener una dirección y velocidad específicas para ser atrapados por la atracción gravitacional de la Tierra. De lo contrario, chocan con el planeta o vuelan en otra dirección. Un fenómeno lunar transitorio es una de las cosas más enigmáticas que suceden en la Luna. Es una luz, un color o algún otro cambio de corta duración en la superficie del satélite. Más comúnmente, son destellos de luz aleatorios. Los astrónomos han estado observando este fenómeno desde la década de 1950. Han notado que los destellos ocurren al azar. En ocasiones pueden suceder varias veces a la semana. Después de eso, desaparecen durante varios meses. Algunos de ellos no duran más de un par de minutos, pero ha habido aquellos que continuaron durante horas. Era el año 1969, un día antes de que el Apolo 11 aterrizara en la Luna. Uno de los participantes de la misión notó que una parte del satélite natural estaba más iluminada que el paisaje circundante. Parecía como si esa área tuviera una especie de fluorescencia. Desafortunadamente, todavía no está claro si este fenómeno estaba relacionado con los misteriosos destellos lunares. Puede haber más metales, por ejemplo, titanio o hierro, en los cráteres lunares de lo que los astrónomos solían pensar. El principal problema con este hallazgo contradice la teoría principal sobre cómo se formó la Luna. Esa dice que el satélite natural de la Tierra se desprendió de nuestro planeta después de una colisión con un objeto espacial masivo. Pero entonces, ¿por qué la corteza terrestre, pobre en metales, tiene mucho menos óxido de hierro que la de la Luna? Podría significar que la Luna se formó a partir del material que se encuentra mucho más profundo dentro de nuestro planeta. O estos metales podrían haber aparecido cuando la superficie lunar fundida estaba enfriándose lentamente. La gravedad de la Luna es aproximadamente el 17% de la de la Tierra. Si pesaras 90 kilogramos en nuestro planeta de origen, en la Luna, tu peso disminuiría a apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas 6 veces más pesadas de lo que puedes cargar en la Tierra. Además, sería más fácil caminar sobre la superficie de la Luna, pero también sería más peligroso. Tus pies, dentro de un traje espacial pesado, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decidiste saltarte el tedioso proceso de caminar, saltando por el aire. Entonces, probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo.
Además, la superficie de la Luna está llena de profundos cráteres. Sería una tarea difícil evitarlos todos. No hace mucho tiempo, los astrónomos descubrieron una mancha masiva de una sustancia misteriosa. Estaba escondida bajo la superficie, en el otro lado de la Luna. Su masa era la misma que la de una pila de metal 5 veces más grande que la isla de Hawái. El enigmático algo se encuentra a casi 322 kilómetros debajo de un enorme cráter que apareció en la superficie lunar hace miles de millones de años. Es probable que la mancha tenga algo que ver con una supercolisión. Podría ser el núcleo de metal del objeto que golpeó la Luna en ese entonces. Los científicos no pueden esperar para poner sus manos sobre el descubrimiento. Podría explicar muchas cosas sobre el cráter Aitken del Polo Sur, el más grande conocido en el sistema solar. Si estuviera en la Tierra, su cuenca de forma ovalada se extendería desde Washington D.C. hasta Texas. No hay aire en el satélite natural de la Tierra. Pero entonces, ¿cómo puede estar oxidándose? Bueno, los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna, y es una especie de óxido. Un instrumento de investigación especial de la NASA examinó la luz reflejada en la superficie de la Luna. Resultó que la comparación de los polos del satélite era muy diferente del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro, pero sin oxígeno y agua líquida, el óxido no puede aparecer. Los vientos solares se suman al misterio. Bombardean la Luna con hidrógeno. Y el hidrógeno hace que sea mucho más difícil que se forme la hematita. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunas trazas de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares, aunque no todo el tiempo. Y a pesar de que nuestro satélite natural está completamente seco, podría haber agua helada en los cráteres sombreados del lado oculto. La Luna no es una esfera perfecta. Tiene forma de huevo. Además, el centro de masa del satélite está un poco más de 1,6 kilómetros en su centro geométrico. La Tierra y la Luna están separándose gradualmente, tan lento como crecen las uñas. Esta es la otra cara de la fuerza gravitacional de nuestro satélite. La Luna crea mareas en los océanos de la Tierra. Regresan el empujón a la Luna y la hacen acelerar. Esto, a su vez, mueve el satélite a una órbita más alta. En tiempos prehistóricos, la Luna estaba mucho más cerca de nuestro planeta de lo que está ahora. Afortunadamente, no vamos a perder a la Luna. Cuanto más se aleja, más débil se vuelve su atracción gravitacional. Significa que pronto, nuestro planeta no alejará a la Luna con tal fuerza. Hay muy poca actividad dentro de la Luna. Además, casi no hay atmósfera alrededor. Es por eso que los científicos pueden rastrear los cráteres de impacto que cubren la superficie del satélite desde hace miles de millones de años. Al fechar los cráteres, los astrónomos descubrieron que la Luna, junto con nuestro planeta, pasó por un bombardeo intenso tardío hace unos 4.000 millones de años. Este evento también se conoce como el cataclismo lunar. Ese intervalo duró varios cientos de millones de años. Durante él, una cantidad inusualmente grande de asteroides chocó con la Tierra, Mercurio, Marte y Venus. Puede que haya un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de una topografía lunar subterránea. Descubrieron una cueva enorme debajo de la superficie del satélite. Con aproximadamente 48 kilómetros de largo y 96 kilómetros de ancho, es probable que la cueva sea el resultado de una actividad volcánica de 3.000 millones de años. Después de que las corrientes de lava se endurecieron, crearon una costra dura y gruesa en el exterior. Pero en el interior, la lava siguió fluyendo, derritiendo la roca y formando túneles y cuevas. Innumerables hoyos en la superficie de la Luna, descubiertos por la NASA, podrían ser las aberturas de los tubos de lava. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo, es un óvalo. Es por eso que la distancia entre nuestro planeta y el satélite varía de más de 362.000 kilómetros a más de 402.000 kilómetros. Hay muy poca actividad sísmica dentro de la Luna. Sin embargo, los mini terremotos lunares causados por la atracción gravitacional de nuestro planeta a veces ocurren varios kilómetros debajo de la superficie. Después de eso, aparecen pequeñas grietas y fracturas en la superficie del satélite.
y los gases escapan a través de ellas. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes: miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos, después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra Luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien, es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta.
o simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente. Pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron, y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos.